Hey, qué pedo, banda. El día de hoy vamos a reaccionar a los Mr. Olympia más polémicos. Pero no olviden suscribirse, darle like y comentar para que yo les siga trayendo más videos así. Sin nada más que agregar, comenzamos. Mr. Olympia, El Mr. pináculo Olympia, absoluto del pináculo culturismo, de la evolución. el escenario donde los cuerpos más perfectos del planeta Miren, Frank compiten Zane, por gloria una eterna. leyenda. Pero, ¿y cuando ese escenario se Para mí, convierte el en mejor. un teatro de controversia, errores y decisiones que nadie olvida? Uy, las tranzas del culturismo. En este vídeo hablaremos de los momentos en el que la historia del culturismo tocó fondo. Cómo se los veía Mr. el Olympia Olympia que se antes. volvieron desastres históricos, donde no solo se presentó músculo, sino también política, caos y decepción. Uy. Vamos a ver el lado Octubre oscuro. de 1981, Columbus, Ohio. El ring de la gloria se abrió nuevamente. Pero esa noche, algo más Franco que músculos Columbo. iba a ponerse a prueba: la credibilidad del culturismo. Tras la edición de 1980, Y esta el sí Mr. fue- Olympia se encontraba muy ensombrecido por controvertida. acusaciones y escándalos. El mundo del hierro esperaba limpieza, competencia real, justicia. Pero en realidad, lo que se desató fue otra ráfaga de controversia implacable. En el escenario, Tom Platz, con sus piernas monumentales, cuádriceps y gemelos esculpidos como Tenía columnas de unas granito, piernas explotaban en cada pose, provocando impresionantes. vítores ensordecedores. Las mejores que ha Chris tenido el Olympia. Dickerson, mostrando estética refinada, con un físico armonioso, simétrico y elegante en cada ángulo. Dani Padilla, rompiendo marcas, demostrando Este se ve densidad, muy estético. proporción y potencia, lista para reclamar la corona. Mientras tanto, competidores Frank como Zane, Frank uf. Zane, Mike Mentzer y Boyer Mike Mentzer, Cole bigotes decidieron no locos. subir al escenario. Un boicot silencioso y calculado después de la edición del año anterior. La ausencia de estos titanes no solo debilitó la competencia, sino que cargó el ambiente de tensión. El público sabía que estaban presenciando un torneo incompleto y la sombra de la controversia ya comenzaba a cubrir el podio antes incluso de que se anunciara un ganador. Entre ellos emergió Franco Columbu. En 1977, Uy, aquí se rompe la pierna mientras de culero. competía en la prueba de cargar ¡Su un frigorífico madre! en el World's Mira Strongest nada más cómo Man, se ve el se hueso. dislocó severamente la La rodilla verga, qué izquierda, culero. dañando tendones y ligamentos, y los médicos le dijeron que quizá nunca volvería a No caminar mames. correctamente. Pues ese mismo hombre regresó con la rodilla herida y también con ginecomastia visible. Cuando Franco apareció en el escenario, la Se le ve atmósfera un poco estalló en como David tensión. Aioli, ¿no? Sus piernas, brazos e incluso su espalda no eran rival para las de Padilla y Platz. Y el factor sorpresa, que muchos esperaban, brillaba por su ausencia. Y sin embargo, Franco Columbu fue elegido campeón Pero era amigo, mejor amigo de Arnold Schwarzenegger. del Mr. Olympia. El trofeo finalmente iba a sus manos. El estruendo de la sala fue ensordecedor. Desde el anuncio de los puestos intermedios, la tensión se elevó al máximo. Algunas fuentes señalan que incluso monedas y objetos volaron como proyectiles de indignación al escenario. Era el momento en el que el deporte, ese que se vendía como la prueba del músculo puro, mostró su cara más humana y más frágil. El Mr. Olympia de 1981 dejó un legado oscuro, uno que puso en duda la integridad del deporte. Miren cómo se le ve la ginecomastia. Chicago, septiembre Chicago de no cagó. 1990. Las luces del escenario brillaban con la promesa de una edición diferente del Mr. Olympia. El culturismo, aquel reino del músculo y la masa imparable, había sido señalado por años. No Y sé, me gusta ese entonces, estilo retro, la güey. IFBB lanzó su apuesta más ambiciosa. Un Mr. Olympia sometido a pruebas antidopaje, ¿De los Weider? mismos que usaba el Comité Olímpico Internacional Así para como que tú limpiar digas el deporte de antidopaje, cadenas pues no, ¿verdad? invisibles. El anuncio resonó como un estruendo, Aquí mi una ídolo edición francés. libre de esteroides. Pero la promesa no tardó en revelar sus grietas. Mucho antes de que comenzara el show, 5 de los 9 aspirantes fueron eliminados por dar positivo, incluyendo nombres que muchos consideraban Mírale la brada. contendientes reales. Barry DeMay, Mohamed Benaziza, Van Walcott Smith, J.J. Marsh y Vince Comerford. Cuando el espectáculo comenzó, algo era evidente para todos.
Lee Labrada, con su físico simétrico y detallado, también es una realmente bestia. parecía una escultura Sigue vivo el güey. viviente. Sean Ray, con su estructura atlética compacta, aún mostraba cortes definidos. Rich Gaspari, aunque grande, parecía menos impactante de lo habitual, como si la chispa se le hubiera atenuado. Incluso Samir Bannout, campeón del Mr. Olympia de 1983 y recordado por su espalda legendaria, lucía menos imponente. En el centro de esa tormenta estaba Lee Haney, alzando al cielo su séptimo título consecutivo, una cifra que hasta ese momento parecía inalcanzable. Y aquí es donde ves que el tamaño vende más que de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es lo que llama más la atención, es lo que salta a la vista, ver personas grandes, y esto es lo que vende. Y pues el Mr. Olympia pues tiene que sacar. El físico relucía bajo los focos, dorsales amplios que formaban una V casi imposible, pectorales llenos, cintura estrecha y brazos que moldeaban cada pose con autoridad. Aún así, su sonrisa no se reflejaba en el público. La sala no rugía tanto como en años anteriores, se inclinaba con duda. En 1990, el Mr. Olympia fue la edición que prometió ¿Qué es esto, redención, lufa o qué? el primer y único certamen en que la IFBB instituyó pruebas antidopaje. Pero la reacción fue tan inmediata como brutal. Cuerpos que habían brillado durante años aparecieron apagados, menos densos, menos afilados. Los organizadores, arrinconados por la caída de la imagen y la decepción de los fans, tomaron una decisión drástica al año siguiente: abandonar el protocolo de las pruebas antidopaje. El experimento había fracasado, porque tenemos que tener algo muy claro. Sin las sustancias que habían impulsado el músculo durante años, el Mr. Olympia de 1990 mostró su lado más frágil. Quiso ser puro y descubrió que gran parte de su poder y del espectáculo dependía justamente de aquello que había prometido abandonar. California, 1997. Más de 3 décadas habían pasado desde el primer Mr. Olympia y el escenario comenzaba a mostrar grietas visibles. Y nunca mejor dicho, porque esa noche estaba prevista para un cambio, una despedida y al mismo tiempo, para muchos, un grito de injusticia. En el centro de todo, Dorian Yates, The Shadow, 6 veces campeón consecutivo. Y aquí tenía una rotura de bíceps y de tríceps, creo. Que barría rivales con su densidad y espalda legendaria. Solo que esta vez no traía solo años de dominio. Y se le ve luego el bíceps. Peso del dolor, con la sombra de una lesión que amenazaba con derribar su reinado. 3 semanas antes del evento, Dorian se había destrozado el tríceps izquierdo, una ruptura casi catastrófica que habría terminado la carrera de cualquiera. Y aún así, apareció en el escenario, con su físico habitual, yo creo que masivo, fue el bíceps, ¿no? pero con un brazo que apenas luego se le ve. con la ilusión de invencibilidad menguando, con un campeón que sabía que quizá ya no tenía su mejor versión. Frente a él, Nasser El Zombati, este güey debe haber ganado. completo, con presencia imponente y entrando en su mejor forma. Las fotos hablan claro. Cuando se alinearon sobre el escenario, Dorian demostró su dominio en poses clásicas de impacto. Se le ve mejor a Nasser. En el Rear Lat Split, su espalda ensanchada, densa y cortada, dominaba el ángulo como un muro humano. En el Most Muscular, su masa trapecial, pectoral y hombros formaban un bloque imponente que se imponía a la cámara. Por su parte, Nasser brilló en poses que requieren línea y proporción. 100% en el front double bíceps, sus brazos se veían perfectamente montados. La proporción bíceps-antebrazo, exquisita. Mientras que en el side chest, su entrada de pierna, las líneas del pecho y el serrato se vieron mejores que las de Dorian, haciendo que muchos afirmen que en estética pura, Nasser lo superó. Pero al final, los jueces valoraron más la densidad y presencia total de Dorian que la proporcionalidad de Nasser. Dorian Yates fue coronado por 7ª vez. Esa noche, el Mr. Olympia no solo celebró al invencible, también dejó claro que incluso un campeón. Pero el nivel que traía el Olympia en esos tiempos sale impresionante. Tú pones a cualquiera, incluso a Lee Priest, a competir con uno de los de ahora y les gana a todos. Un lesionado puede superar a quien simplemente parece mejor preparado.
Las Vegas, 2001. El un mundo poquito aún más vibraba actual. por los eventos Ronnie recientes, Coleman, supongo que va y a ser sobre el aquí. escenario del Mr. Olympia, algo estaba por romperse. Ronnie Coleman buscaba su cuarto título consecutivo, afianzando su reinado. Frente a él, Jay Cutler Jay emergía Cutler. con poder, con hambre, con condición impecable. Kevin LeBron apareció como un También el espectáculo LeBron. de simetría Que y tenía un músculo geneticón. denso, con brazos y pectorales que parecían esculpidos con precisión milimétrica. Sean Ray, el eterno segundo, desplegó su compacta perfección en cada pose. La tensión comenzó antes de la tarima. Ronnie, gigantesco como siempre, reveló después que esa mañana se sintió a punto de colapsar por deshidratación. Jay, por su parte, entró A con la músculos vez, ser tensos, masivo el definición brillante, y muchos lo consideraban el contendiente favorito. El prejudging, el momento, el público, la deshidratación de Coleman, todo parecía conspirar para que Cutler Todos parecen destronase hechos al por rey. IA. Durante las comparativas, la tensión era palpable. En las poses frontales, Jay dominaba. Su abdomen y sus cuádriceps cortaban la luz con definición pinche quirúrgica. gigantesco. En el front double bíceps, su equilibrio entre tamaño y estética lo mostraba implacable. Pero al girar, Ronnie contraatacaba. En las poses de espalda, en el back double bíceps y el back lat spread, la diferencia era brutal. Sus dorsales se expandían como alas de acero. Cada fibra, cada estría Se ve bien perro gritaba eso. poder. En esas poses, Coleman seguía siendo el rey absoluto. La víspera del anuncio final fue un infierno de energía. Los focos brillaban y el público rugía. Jay estaba listo, pero en la noche decisiva, Ronnie emergió con algo que muchos afirman fue un cambio milagroso. Más densidad, más masa, pero sobre todo, una presencia que dominó visualmente. Entonces, anunciaron al ganador. Ronnie Coleman. El público no solo aplaudía su título, aplaudía la resistencia y su determinación. Jay se quedó a las puertas de la victoria, brillante, definido y formidable, pero Esperando su superado turno. por la densidad, presencia y legado de Ronnie. Ronnie Coleman mantuvo su trono, pero el mundo del culturismo comprendió que el reinado podía tambalearse. Las Vegas. Septiembre de 2007. El escenario estaba preparado para una nueva coronación. Jay Cutler, ya poseedor del título tras vencer a Ronnie Coleman en 2006, se encontraba bajo el foco del mundo. Pero acechando, tras bambalinas, estaba Víctor Martínez, The Dominican Dominator, en lo que sería quizás la forma más afinada de su vida. Victoria en el Arnold Classic, condición impecable, el favorito muy bien, moral de la multitud era él. En la ronda de prejudging se le veía lleno, cortado, cada músculo como elemento de precisión. La proporción parecía diseñada para el trono. No mames. Jay, en cambio, Sí se le ve no entró al gigante. escenario con la perfección esperada. Al principio se le vio más Uy. grande, sí, pero menos afilado, con Sí. menor corte que Víctor. Cada pose se convirtió en un capítulo de tensión entre dos Tiene menos físicos líneas. extraordinarios. En el rear lat spread, Jay desplegó su espalda monumental, masa que lo saturaba todo, mientras Víctor respondía con líneas más finas y definidas, aunque menos impacto visual. En el front double bíceps, el dominicano mira, se brilló ve- con se ve proporciones sin líneas, exquisitas y una condición el Jay. impecable, mientras Jay mostraba músculos mayores pero con menor nitidez. En la pose del Most Muscular, Jay dominó claramente gracias a su densidad colosal. Víctor lo acompañaba con estética, pero no con la contundencia que los jueces valoraron. Y en ángulos como el side chest, Víctor demostró elegancia, mientras Jay mantenía volumen superior. Y entonces, el veredicto. Jay Cutler era Jay el campeón de 2007. Ya tenían Víctor mucho había invertido en él, preparado supongo. todo para ganar. El público lo sabía, todos lo sabían, pero las hojas de puntuación Yo lo sabía. favorecieron a Jay. Para muchos, la narrativa del deporte fue la que intervino. Los patrocinadores tenían demasiado invertido en el reinado de Jay. La historia del campeón defensor pesaba más que la del aspirante. Jay Cutler alzaba su segundo Sandow. Víctor bajaba del escenario con la corona en su mirada, pero no en sus manos.
El Mister Olympia de 2007 no fue simplemente una competencia más, fue una batalla donde un atleta aparentemente perfecto fue ignorado y el trono terminó en manos de quien no solo cargaba músculos, sino el peso del nombre. Es que todo es un negocio. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, no olvides pasarte. Bueno amigos, también hasta aquí le vamos a dejar, ya saben, sigan al Mentocultor y suscríbanse y denle like y comenten aquí cuál de estos Mister Olympia se les hizo el más injusto. Nos vemos en un próximo video.